Registro de responsable. Para iniciar la inscripción de las bases de datos personales, debe ingresar la opción Inscripción de bases de datos y luego Responsable del tratamiento. Ahora, para iniciar el registro de las bases de datos personales, se requiere que complemente la información del responsable, quien es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y o el tratamiento de los mismos. Para el campo dirección, el sistema requiere el formato estándar del DANE para su ingreso. Por eso, el sistema despliega una ventana para que diligencie los campos requeridos. Posteriormente, se selecciona el botón Aceptar para finalizar la creación o modificación del campo de dirección. Al seleccionar la opción Guardar, el sistema lo enviará a la siguiente sección para la inscripción de bases de datos. Inscripción de bases de datos. En esta sección se solicita la cantidad de bases de datos con información personal respecto de las cuales el responsable realiza el tratamiento, que deben inscribirse de manera independiente cada una. El número de bases de datos se puede aumentar en cualquier momento en caso de ser necesario. Sin embargo, el sistema no permite disminuir el número de bases de datos si ya se encuentran inscritas o cuyo proceso de inscripción haya iniciado. En caso de requerir la eliminación de una base de datos que no haya finalizado, envíe un correo electrónico a soporte@rnbd.sic.gov.co. Para iniciar la inscripción de una base de datos, seleccione la opción Continuar registro. Posteriormente, se despliega una ventana para ingresar el nombre y la finalidad de la base de datos. La finalidad corresponde al propósito para el cual se recogen los datos personales. Se debe seleccionar una de las finalidades propuestas en la lista y complementar ingresando la descripción de la finalidad. En caso de no encontrar la finalidad requerida, se debe comunicar con la línea de atención al cliente de la Superintendencia de Industria y Comercio o a la dirección de correo electrónico soporte@rnbd.sic.gov.co, indicando claramente las finalidades que se deberían agregar. Cuando termine de llenar estos dos campos, debe hacer clic en el botón Agregar finalidad. Es posible agregar más de una finalidad en caso de que la base de datos se utilice por más de un propósito. En caso de que la base de datos se construya como consecuencia de un mandato u orden dispuestos en una norma que así lo exija, se seleccionará Sí a la pregunta: ¿existe alguna norma que le obligue a realizar tratamiento de estos datos?, apareciendo los siguientes campos: tipo de norma, número y año de expedición de la misma. Una vez se guarde la información del nombre y finalidad de la base de datos, se muestra el menú completo que conforma el módulo RNBD, Inscripción de bases de datos. Igualmente, en la parte superior del formulario le mostrará una guía indicando cuáles pasos ha diligenciado y cuántos le hacen falta para finalizar. En esta sección debe registrar él o los encargados de la base de datos, que son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que por sí mismas o en asocio con otros realicen el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. El sistema permite registrar tantos encargados como sea necesario. En caso de que la base de datos no tenga encargados, puede avanzar a la siguiente sección con la opción Continuar. De lo contrario, seleccione la opción Agregar encargado del tratamiento. El sistema desplegará una ventana donde debe diligenciar los campos requeridos.
Si existe un encargado que realice el tratamiento de datos fuera de Colombia, seleccione la opción «Tiene domicilio fuera del país». El sistema mostrará los campos correspondientes para ingresar la dirección y la ciudad en el extranjero. Al terminar el registro, el sistema mostrará la información por medio de una tabla. Cada registro podrá ser editado o eliminado. Una vez ha ingresado la información del o de los encargados, debe hacer clic en el botón Continuar para seguir con la inscripción de los canales de atención al titular, es decir, los distintos medios que el responsable y los encargados han puesto a disposición de los titulares para la atención de sus consultas, peticiones y reclamos. Carga masiva de encargados. Mediante el botón Cargar archivo listado de encargados, es posible agregar la información de los encargados de forma masiva por medio de un archivo plano. Para armar el archivo plano es necesario tener en cuenta la estructura mencionada en el punto 5.4 del manual del usuario. Igualmente en el punto 5.5.3.1 del manual del usuario se explicará cómo crear el tipo de archivo que se requiere. Canales de atención al titular. Esta opción permite inscribir uno por uno los canales de atención a los titulares o los medios que el responsable y los encargados han puesto a disposición de estos para la atención de sus consultas, peticiones y reclamos. Dependiendo del tipo de canal seleccionado, el sistema solicitará el ingreso de la información correspondiente. El sistema no permitirá continuar con el proceso hasta que el responsable del tratamiento y cada uno de los encargados tenga registrado un canal de atención. Carga masiva de canales de atención. Mediante el botón Cargar archivo listado de canales, es posible cargar de manera masiva los canales de atención a los titulares, tanto del responsable como de los encargados registrados. Para armar el archivo plano, es necesario tener en cuenta la estructura mencionada en el punto 5.5.3 del manual del usuario. Igualmente, en el punto 5.53.1 del manual del usuario se explicará cómo crear el tipo de archivo que se requiere. Ubique el archivo plano y seleccione la opción Cargar archivo. Política de tratamiento. Luego de haber finalizado el registro de canales, se inicia el cargue de la política de tratamiento de la información. Aquí se cargarán las políticas de tratamiento de datos personales correspondientes al responsable del tratamiento y a los encargados. Una vez cargada la política de tratamiento de la información, tanto del responsable de la base de datos como de los encargados, el usuario deberá hacer clic en Continuar para seguir con el registro de la forma de tratamiento. El sistema no permitirá continuar con el proceso hasta que el responsable del tratamiento y cada uno de los encargados, si es el caso, tengan cargadas sus políticas de tratamiento. En la forma de tratamiento de la base de datos, se indicará si la base de datos tiene un tratamiento manual o automatizado y la ubicación física de la misma. Dependiendo de la clasificación de la base de datos, el sistema despliega una lista para seleccionar la opción que corresponda de acuerdo con la ubicación de la base de datos. Las bases de datos automatizadas son aquellas que se almacenan y administran con ayuda de herramientas electrónicas o informáticas. Las bases de datos manuales o archivos son aquellos cuya información se encuentra organizada y almacenada de manera física. Si la opción de ubicación de la base de datos es servidor externo propio o a cargo de un tercero, el sistema mostrará una lista para seleccionar el país en donde se encuentra ubicado el servidor, incluyendo Colombia, el cual se debe seleccionar en caso de contar con dicha información. De lo contrario, podrá guardar y continuar con el siguiente paso.
Información contenida en la base de datos. En la sección Información contenida en la base de datos, el usuario deberá seleccionar las subcategorías de datos almacenados en la base de datos, las cuales se encuentran agrupadas por categorías de acuerdo con su naturaleza. El sistema permite seleccionar todas las subcategorías que se requieran, sin que unas excluyan a las otras. En caso de que no encuentre alguna categoría o subcategoría de datos que contenga una base de datos, se debe comunicar con la línea de atención al cliente de la Superintendencia de Industria y Comercio o a la dirección del correo electrónico soporte@sic.gov.co, indicando claramente las categorías y o subcategorías requeridas y que se deberían agregar. Las categorías datos generales y datos de identificación son obligatorias, es decir, si la base de datos contiene información personal, deberá contener los datos de identificación de personas mayores y o menores de 18 años. Una vez se guarde la información, haga clic en Continuar para avanzar a la siguiente sección, Medidas de seguridad de la información. En la sección Medidas de seguridad de la información, el usuario podrá seleccionar, de acuerdo con las preguntas generales contenidas en el registro, los controles que correspondan a las medidas de seguridad implementadas por el responsable del tratamiento para la base de datos que está registrando y que garantizan la seguridad de la misma. Luego seleccionará la opción Continuar para avanzar con el proceso. Autorización del titular. En la sección Autorización del titular se debe informar si se tiene en esta base de datos la autorización previa e informada del titular para el tratamiento de sus datos. Si cuenta con una autorización, se debe seleccionar la opción Sí y seleccionar la forma de obtención de los datos. En caso de seleccionar la opción Algunos casos o que no cuente con la autorización, el sistema habilita el campo Causales de exoneración. Igualmente, debe seleccionar la forma como se han obtenido los datos. Para ello, debe escoger una opción de la lista de posibles respuestas. En caso de tener más de una forma de obtener los datos, puede seleccionar otra opción de la lista y hacer clic nuevamente en el botón Agregar. El usuario deberá guardar la información y hacer clic en Continuar para seguir a la sección Transferencia Internacional de Datos. Transferencia internacional de datos. En caso que el responsable realice o haya realizado transferencia internacional de datos contenidos en la base de datos que está registrando, se debe hacer clic en el botón Agregar destinatario. El sistema desplegará una ventana para diligenciar los datos del destinatario. El sistema permitirá ingresar el número de radicado de la solicitud de declaración de conformidad, en los casos en los que se haya adelantado dicho trámite ante esta superintendencia o tiene la posibilidad de seleccionar las causales de excepción. Al hacer clic en Continuar, el sistema muestra la sección Transmisión internacional de datos. En caso de que el responsable realice transmisión internacional de datos a un encargado con domicilio fuera del país, se debe ingresar la información que solicita el sistema. Hay que tener en cuenta que para ingresar el encargado de la transmisión internacional, el usuario debió haberlo registrado con domicilio fuera del país en el paso 1, correspondiente a la sección Encargado del tratamiento. El sistema preguntará si tiene un contrato de transmisión de datos. En caso de no tenerlo, se preguntará por el número de radicado de la solicitud de declaración de conformidad, el cual deberá ingresar si ha adelantado dicho trámite ante esta superintendencia. Una vez se guarde la información y hace clic en Continuar, el sistema muestra el paso 10, Sesión de la base de datos. En caso de que el responsable realice o haya realizado cesión de los datos personales de la base de datos que está registrando, puede ingresar la información relacionada con dicha cesión a través de la opción Sí, de acuerdo con los campos que le muestre el sistema.
Dependiendo de si dicha sesión fue gratuita o si recibió una contraprestación por la misma, también se diligencian los datos del sesionario. No es obligatorio registrar las sesiones efectuadas, por lo que el usuario podrá continuar al paso 11, finalizar registro de información, simplemente seleccionando la opción No. Si está seguro de finalizar el registro, seleccione la opción Finalizar. De lo contrario, revise la información que ha registrado en los pasos anteriores. Al seleccionar la opción Finalizar registro, el sistema genera el número de erradicación del registro de la base de datos, el cual identifica el trámite realizado ante la superintendencia. El usuario recibirá una notificación al correo electrónico registrado informándole acerca de la finalización del trámite de registro de la base de datos y el número de erradicación. Es posible modificar o actualizar la información de una base de datos inscrita después de finalizar su registro, para lo cual debe ingresar por la opción Modificar datos, que aparecerá en las bases de datos cuyo registro ha finalizado, dentro de la opción Inscribir bases de datos. Una vez que el usuario realice la modificación o actualización respectiva, deberá finalizar el registro de información nuevamente para que el sistema genere un consecutivo del primer número de erradicación. De lo contrario, no surtirá efecto alguno y se entenderá que dicha modificación o actualización no es definitiva.